Muy bien, entonces, un primer trabajo que habíamos pedido es el tema de la biografía, ¿sí? Aprendimos cómo guardarla, ¿sí? Y aprendimos también entonces cómo convertirla en otro documento. ¿Cómo se puede convertir la biografía, digamos, en este caso, un documento en otro? Bueno, básicamente con el mecanismo guardar como. Es decir, cuando uno guarda como, podés a partir del documento que tengo acá, que es biografía borrador 1, crear un documento nuevo. Entonces, vamos a suponer, yo ahora voy a archivo, guardar como, ¿sí? Lo voy a guardar en la misma carpeta que está el otro, y en este caso vamos a inventar la biografía de otra persona. Le voy a poner entonces biografía borrador 2, y vamos a poner en este caso Mariana. No tengo ninguna Mariana en el curso. Entonces ahí guardo, ¿sí? Y al guardar ya vamos a observar que he cambiado el nombre del documento en la barra de título, ¿sí? El cambiar ese nombre me permite también, ¿sí? Me permite también entonces hacer modificaciones en el documento. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá, no sé, desde el 2018, Mariana es, no sé, empleada administrativa, vamos a suponer tal cosa. ¿Sí? Bien, de manera que yo guardo esto, y cuando guardo, ¿sí? Con el botón de guardar o control G, lo que estoy guardando en realidad, ¿qué es? Este archivo, Mariana. Ah, pero ¿dónde quedó la biografía borrador 1? Bueno, muy sencillo, mirá, podemos hacer lo siguiente. Archivo, abrir, me van a aparecer los archivos recientes, ¿sí? Y voy a tener acá la biografía borrador 1, ¿sí? Entonces, fíjate, la biografía borrador 1 habla de Luis, ¿sí? Y la borrador 2 habla de Mariana. En este caso, la barra de tareas me muestra que tengo 3 ventanas abiertas de Word, ¿sí? Una es un documento que está en blanco, ¿sí? La otra es la biografía 2 y la otra es la biografía 1. O sea que básicamente vos, con cambiarle el nombre y guardar algo, ¿sí? Cambiarle, guardar como, estás creando una variante del documento original. Cada uno lo podés trabajar por su lado. Eso sería una de las cosas que estuvimos planteando o explicando en la clase anterior, ¿sí? Entonces, muy bien, retomando entonces, lo que decíamos en este caso, en este documento de Word, tengo en el menú inicio, ¿sí? Y en el grupo de, digamos, de funciones que se llama párrafo, ven que están como agrupaditos y con un nombre, un botón que me permite mostrar y ocultar. En algunas versiones se llama mostrar y ocultar, y en otras versiones aparece como mostrar todo. Cuando yo lo activo, ¿sí? Me va a mostrar lo que se llaman los caracteres no imprimibles, ¿sí? En cambio, por ejemplo, ahí vamos a hacer la prueba, lo activo, ¿sí? Y me aparece, por ejemplo, este simbolito que representa que acá hay un enter. El enter o el intro, ¿no es cierto? No es un carácter, no es en este caso una letra, sino que es la orden que le di con la tecla intro de pasar a la línea siguiente. Entonces, esta orden está graficada acá. Y los puntitos entre una palabra y otra es cada vez que yo toqué la barra espaciadora. No son imprimibles, o sea que si yo tengo que imprimir este documento, no van a salir, pero a mí me ayuda a ubicar dónde puse el final digamos, de un párrafo, o donde a veces quizá no me di cuenta, me pasaba con algunos alumnos, capaz que no estaban acostumbrados al teclado, a veces que tal vez sin querer te apoyabas en la barra espaciadora y empezaba, ¿sí? Se le corría todo. ¿Y esto qué sucede? Entonces sucede que, Claro. bueno, ahí vos podés ver qué es lo que sucedió. Lo mismo que si en este caso aprieto varias veces el Enter. Y entonces
tengo un espacio entre este párrafo y este otro, básicamente por la cantidad de señales de, digamos, de pasar a línea siguiente que le di. Entonces, es una herramienta que yo suelo usar cuando trabajo, cuando escribo. Ahora, Sí. no necesariamente, digamos, no es obligatorio usarla, pero vas a ver que los procesadores la suelen tener. ¿Por qué? Porque te muestra lo que no se ve. Y en el momento que yo quiero un documento prolijo, está bueno ver, a ver si me mandé alguna de esas. ¿Sí? Simplemente por esa herramienta. ¿Están? Bueno, hasta ahí se va entendiendo. Ahora, una cuestión más. Sí. Perfecto, vamos a plantear algunos ejemplos de cómo trabajar. La segunda cuestión, para hacer cualquier cosa en un procesador de texto, necesitamos lo mismo que en el sistema, seleccionar. Y por eso van a ver que uno de los primeros trabajitos que vamos a hacer es aprender a seleccionar. ¿Sí? ¿Y cómo se selecciona? Bueno, básicamente, seleccionar, ¿qué sería? En este caso, tomar un elemento para después hacer alguna tarea con ese elemento. Así como nosotros seleccionamos en el sistema un archivo, qué sé yo, que tenía un dibujo de la banderita argentina, para después copiarlo y pegarlo, o duplicarlo, ¿sí? O podíamos seleccionar, no sé, una carpeta para borrarla. También en el procesador de texto, en Word o en cualquier otro que usemos, seleccionar es el paso previo a hacer algo con el texto que nosotros elegimos. ¿Por qué? Porque necesariamente para hacer algo necesitamos, en este caso, poder de alguna manera, Hola. justamente, hola, buenas, poder de alguna manera elegirlo primero, ¿sí? Seleccionando. Entonces, fíjense, eh, ¿cómo se selecciona en este caso en Word? Vamos a entender que hay varias cosas que se pueden seleccionar, ¿sí? Para eso, en este caso, voy a desactivar la lupa un minuto y simplemente voy a utilizar el puntero. Si quiero ver el texto un poquito mejor, yo ahora voy a utilizar el zoom, ¿sí? Acuérdense que teníamos tanto en el menú vista como si no aquí abajo, ¿sí? La posibilidad de agrandar un poquito, ¿sí? Digamos, la lente sobre la cual trabajamos en el documento, y de esta manera tenemos un poquito más de aproximación. Bien, ¿cómo se Profe, selecciona en Word? Sí, escucho. en un mensaje en el grupo están mandando que alguien quiere entrar. Bueno, a ver, lo único que no me figura. Bueno, ahí vemos, dale. Momentito que voy a pausar la grabación, el problema es que, a ver, entonces, selección. ¿Para qué seleccionamos? Justamente elegimos algo de texto para poder hacer después algo con él. Y entonces, ¿qué cosas se puede seleccionar? Primero, vamos a seleccionar, por ejemplo, una palabra. Hay dos maneras de hacerlo. Una sería el procedimiento que llamamos arrastrar y soltar. Supongamos que yo acá quiero elegir, ¿sí?, el nombre de esta persona, ¿sí? Simplemente dirijo el punto de inserción a donde esta palabra comienza, arrastro, manteniendo apretado, y acaba de quedar sombreado, en este caso, este nombre. ¿Sí? Supongamos que en lugar de hablar de Mariana, vamos a hablar de Maximiliano. Entonces, fíjate, yo con este texto escrito, cuando lo tengo seleccionado, puedo encima sobreescribirlo. ¿Qué significa? Al ponerme a escribir, lo que está seleccionado desaparece y en su lugar lo va a ocupar la otra palabra que yo estoy haciendo. Entonces, como una forma, decimos, eh, digamos, de trabajar es esta selección. Entonces, selección se suele llamar por rebasamiento, ¿sí? O simplemente lo hacemos así, arrastrando, como se suele decir, moviendo el mouse. Trazamos un área y el área seleccionada justamente eh, queda justamente sombreada, y esto significa que está seleccionado, ¿sí? Ahora,
Y sobreescribir, ¿qué era? Bueno, escribir encima. Vamos a suponer, podemos escribir encima de lo que hemos seleccionado. Hasta ahí, eso sería una forma de seleccionar. Otra forma de seleccionar una palabra es hacer doble clic encima. Doble clic implica que dirijo el puntero, ¿sí? A la palabra, hago doble clic y automáticamente va a quedar seleccionada, ¿sí? Y en este caso vamos a suponer que sería, vamos a reemplazarla con ¿sí? Entonces, ahí tengo un primer ejemplo de cómo usar la selección. Entonces, selecciono una palabra, una forma sencilla es arrastro y suelto o doble clic. Obviamente, ¿qué sucede? Si yo quisiera, en este caso, solamente seleccionar una letra, puedo utilizar el sistema de arrastre. Me pongo con el puntero, mantengo apretado y arrastro. Y de esa manera selecciono solo una letra. Después vamos a ver qué utilidad puede tener esto. Pero ahí estaría una forma, ¿sí? Y finalmente también, ¿qué otras cosas podemos seleccionar? Bueno, habría una forma de seleccionar lo que llamamos una oración. Voy ahora a cambiar el iconito de ocultar para que vean que hay puntos, en este caso punto seguido, punto seguido. Entonces, cuando yo me pongo sobre una oración y hago control, o sea, aprieto la tecla CTRL y hago clic, el procesador va a tomar o va a seleccionar esta oración completa, ¿sí? Vamos a suponer, ya que estamos, podemos jugar un poco con el formato y a esta oración, en las herramientas que tengo acá, le voy a dar con el formato negrita, ¿sí? Que es una oración, digamos, unos caracteres de trazo más grueso, ¿sí? Generalmente se usan para destacar, ¿sí? ¿A qué le apliqué el carácter negrita? Básicamente, justamente a la oración que tenía seleccionada, ¿sí? Del mismo modo, vamos a suponer que yo puedo hacerlo también arrastrando, pero sería más complicado porque tengo que ir de un punto al otro. En cambio, como ven, control clic, más fácil me permite seleccionar una oración, ¿sí? Si yo en cambio hago, en este caso, 3 clics seguidos, triple, 1, 2, 3, lo que voy a seleccionar es todo el párrafo, ¿sí? Ya que está seleccionado, le voy a aplicar a todo este párrafo estilo cursiva, ¿sí? Con una cierta inclinación. ¿Ven? Siempre, entonces, formas de usar la selección, 2 clics una palabra, control clic una oración, triple clic un párrafo entero. O sea que cuando encuentra una señal de enter, el procesador se detiene, ¿sí? Entonces, formas de trabajar con esto serían estas formas de selección. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, de manera que nosotros ya al seleccionar podemos empezar a hacer lo que se llama editar. Editar es meternos en el documento y modificar algunas cosas, ¿sí? Ya después veremos un poco las herramientas de cómo vamos editando. Por ahora simplemente podemos jugar un poquito con el tema de los tipos de letra que existen, ¿sí? Y otras cuestiones. También, de paso, les quiero mostrar otra forma de seleccionar, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo un documento muy largo? ¿Sí? Vamos a suponer un ejemplo, ¿sí? Yo ahora lo que voy a hacer en este caso es tomar este texto, lo voy a copiar, o control C, ¿sí? Me voy a poner sobre el final de este documento, ¿sí? Le voy a dar un enter y voy a ir pegando, ¿sí? Control V corta. Al pegar, lo que acabo de hacer es todo el texto que había seleccionado y lo copié al portapapeles, lo vuelvo a pegar. De manera que si yo me voy al menú de vista, permiso, voy a mover un poquito, y voy a ver una página completa o varias páginas el documento, ¿sí? Me va a aparecer como una especie de mancha, que es el, digamos,
el falso texto que me va mostrando, y yo voy a seguir pegando control B corta, control B corta, control B corta. El mismo texto se repite una y otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tengo en el portapapeles y lo puedo duplicar sobre el documento tantas veces quiero. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Tomo la grabación. Entonces, dicho esto, entonces cuando pegamos varias veces, ¿sí?, un texto, en este caso yo lo hice, pegué un montón de veces, como para tener un documento largo, que como ven, tiene 1, 2, 3 páginas. Obviamente, el efecto de zoom o de alejamiento hace que no pueda ver el texto, no lo pueda leer, ¿sí? Pero esa mancha que aparece ahí es en realidad el texto. Y yo puedo también seleccionarlo arrastrando con el puntero si arranco de un extremo al otro. Ahora, si tengo un documento de 40 páginas, no es muy práctico esto. Lo más práctico sería una combinación de teclas que me permita seleccionar todo el texto, ¿sí? Y en este caso, esa combinación es control y la letra E, de elefante. Ahí tengo, en este caso. Ahí tengo control E, selecciono todo, ¿sí? ¿Cómo hago para soltar una selección? Bueno, básicamente simplemente hago clic en cualquier otro lado, ¿sí? Control E, selecciono todo, ¿sí? Clic, suelto, porque al cliquear en este caso, yo digamos, le informo a la computadora que me propongo trabajar en otro lugar, ¿sí? Entonces, control E. Y cuando tengo seleccionado todo, ¿qué puedo hacer? Y por ejemplo, a ver si le doy texto color rojo, en este caso, el resultado es este. Voy ahora a ver en ancho de página y el resultado es este. De manera que, digamos, la selección sería como una cosa que tenemos que practicar rápido o útil para poder hacer las cosas de un modo sencillo, ¿sí? Y para poder trabajar sobre el texto. Por eso, digamos, una segunda o tercera tarea que les voy a dar es practicar algo de selección con la computadora. Una forma más de seleccionar, que es útil si usás el mouse, es la siguiente. Es esta zona que nosotros llamamos, digamos que uno diría es el margen izquierdo del texto, porque desde el margen izquierdo el puntero vamos a ver que toma una forma un poquito distinta. El puntero generalmente es una flecha que apunta hacia, digamos, arriba tirando a la izquierda. Acá va a tomar la forma del punto de inserción, ¿sí?, la barrita que me permite hacer clic y escribir donde yo me haya puesto. Y acá el puntero sigue siendo una flecha, pero apunta más a la derecha. Cuando yo cliqueo sobre esta zona, digamos, lo que podríamos llamar el margen izquierdo, que algunos llaman barra de selección, va a quedar seleccionado texto. ¿Cuál? Fíjate. Si cliqueo una línea, si hago doble clic, todo el párrafo. Y si hago triple clic, todo el documento. Así que hay quien se acostumbra a trabajar, en este caso, con esto. Van a ver que también cuando uno cliquea, aparecen a veces, y tengo seleccionado texto, una barra flotante de herramientas. Por ahora no le vamos a dar bolilla, después vamos a aprender cómo se usa. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta?